primera vez que prediqué en un púlpito fue justamente en la iglesia que está acá presente. Entonces, es un gozo en el Señor el poder estar. Pero antes de continuar, vamos a orar, porque hemos venido para escuchar su palabra, ¿no es así? Amén. Vamos a orar. Levanta en tu mano la palabra del Señor y vamos a orar todos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Padre, será expuesta para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, será la que el día de hoy nos diga qué hacer, Señor. Y oramos para que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos guíe. Para que tu Espíritu Santo traiga revelación y entendimiento de tu voluntad, Señor. Gracias porque, mi Dios amado, tú tienes planes para cada uno de los que formamos parte de tu iglesia, Señor. Y en esta mañana rendimos todo nuestro ser ante tu voluntad, Señor. Hágase conforme tú has dispuesto este tiempo para hablarnos, mi Dios, a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento y les voy a pedir algo. No me gusta que estén muy alejados, así es, ¿qué les parece si se ponen más adelante? Vengan más adelante, no va a pasar nada. Cosa que así los veo. Sí, así los veo a ustedes. Así los veo. Dice que los primeros seremos los últimos y los últimos serán los primeros. Algo maravilloso es que la iglesia debe de estar junta. ¿Sí? No les va a pasar nada. De paso van a estar calentitos. Sí. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con algo que Dios en toda su potestad nos ha llamado a todos los seres humanos. La Biblia dice que es Dios quien nos ha creado a imagen y semejanza suya. Amén. Y si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es porque Él sabe que nosotros tenemos que cumplir un rol aquí en la tierra. Hay un propósito de parte de Dios para cada ser humano. Ojo, cuando digo para cada ser humano, estoy hablando del ser humano en general. En general, sea que conozca de Dios o que no conozca de Dios. Pero el hombre toma una decisión, y la decisión que toma el hombre es desobedecer a Dios, y ya conocemos todo lo que pasó. Pero el Señor tiene misericordia del hombre porque Él quiere que nosotros lo conozcamos. Así es que Dios no nos creó para que nosotros, los seres humanos, vivamos alejados de Él. Dios no nos creó para que el ser humano esté por ahí solo en el mundo. No, nos ha creado porque primeramente quiso que nosotros lo representásemos a Él aquí en la tierra. ¿Okay? Aquí en la tierra. Nos ha dado la autoridad de administrar tanto al varón como a la mujer. Ese fue y es el plan de Dios desde el principio. Pero el hombre decidió no obedecer al Señor y las consecuencias vinieron. Y entonces el hombre, en su manera de pensar, alejado de Dios, decide hacer algo con su vida, contrario a la voluntad de Dios. Y es así que el Señor, en ese plan maravilloso de salvación que tiene para el ser humano, decide llamar a un hombre llamado Abraham. Este hombre escuchó al Señor, escuchó su voz. Y a través de Abraham, Dios bendice a la humanidad, porque es a Abraham a quien Dios le da la promesa de que en él sean bendecidas todas las familias de la tierra. Y es ahí donde Dios le dice a Abraham que si él obedeciese, si él haría lo que Dios le mandó, él haría de él una gran nación. Esa nación es Israel, una nación que es formada en el corazón de Dios con una finalidad de bendecir a las demás naciones del mundo que se habían corrompido, que iban en pos de otros ídolos, que adoraban a otros dioses, y entre comillas digo dioses, porque no son dioses, solamente hay uno, ¿no es así? Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Pero el plan de Dios que tuvo para con su pueblo Israel
era de que Israel sea el ejemplo hacia las demás naciones, de que realmente existe un solo Dios. Jehová de los ejércitos, como solían llamar los hebreos. Entonces, cuando uno llega a los pies de Cristo, viene agradecido a Dios por todo lo que Dios hace en su vida. Y Dios a su pueblo le dijo algo importante. Quiero que por favor todos vayamos con esta introducción al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Y la palabra del Señor le dice a su pueblo lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿A quién serviremos? A Jehová. A Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿El hombre? No, Dios. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos Israel, pero ¿sabes qué? Nosotros somos el pueblo de Dios por fe, ¿no es así? Amén. ¿Correcto? Entonces, a nosotros también nos es dada esta palabra. Y si alguno por ahí dice, sí, pero yo no creo, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque a veces somos así. El Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, el Nuevo para la iglesia de Jesucristo. A veces solemos pensar de esa manera, pero no es así, porque la palabra de Dios toda es para todo aquel que cree. El Antiguo Testamento está para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que los planes de Dios, el amor de Dios para con toda la humanidad. Y lo que le pasa a Israel, bien nos podría pasar a nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a Romanos 12:1 para ver esto, pero antes de ir ahí vamos a Mateo 4:10. Mateo 4:10, y es un pasaje donde el Señor Jesucristo, ya lo conocemos, más de uno, porque es ahí donde Él es tentado. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. ¿No es así? Y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Muy bien. Es el Señor Jesucristo hablando de que solamente debemos de servir a Dios. Pero seguro uno se pregunta, hermano, ¿qué tiene que ver el servicio con todo esto? ¿Y qué quiere servir? Una de las preguntas que a veces nos hacemos es, ¿tengo que servir a Dios? Y la respuesta pues la encontramos en estos pasajes, ¿no es así? No solamente Israel le servía a Dios, sino solamente la iglesia de Jesucristo también tiene que servirle al Señor. Y servirle a Dios es completamente diferente a servir a cualquier otra persona que en algún momento tú y yo hayamos servido. Y Dios a través de su palabra nos habla acerca de que parte de lo que hacemos en este mundo es servir a Dios. Y hace un momento hemos estado adorando al Señor, ¿no es así? Es una forma también de poderle servir, una manera de poderle expresar nuestra gratitud por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero también servirle al Señor quiere decir que somos instrumentos de Él en sus manos. Y no tiene que ver, mi amado hermano, con que tenga años como creyente o como que recién haya conocido a Cristo Jesús. El servicio a Dios es una gran bendición, es un privilegio el poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. En realidad, el ser humano en todo tiempo sirve, en todo tiempo y en todo momento. A veces pensamos que el servir a Dios es solamente pues estar como ujier, o estar intercediendo, o en el ministerio de música, o tal vez en la predicación de la palabra. El servir a Dios va mucho más allá. El servir a Dios tiene que ver con nuestro diario vivir, con todo lo que hacemos y en donde estemos. Recordemos algo,
Un cristiano tiene que entender que todo el trayecto de su existencia y en donde se encuentre, sirve a Dios. Ojo, y el servir a Dios es poderle decir, Dios mío, aquí está mi vida. Este soy yo, con mis aciertos y con mis desaciertos. A veces no he sido pues la persona más adecuada ante mi prójimo, pero aquí estoy para lo que tú digas. Y entonces, el que cree en Dios decide servir al Señor, no solamente en el templo, que es por lo general que solemos hacerlo, ¿no? Pero nos olvidamos que podemos servir a Dios también. ¿Dónde están mis hermanas amas de casa? ¿Ustedes le sirven al Señor en sus hogares? ¿Qué, hermano? ¿En mi hogar? Por supuesto que sí. ¿O no? ¿O ustedes piensan que no le sirven al Señor? Claro que le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque mis hermanas, Dios las ha bendecido con una familia, ¿no es así? Sus hijos. Y ustedes con mucho amor crían y educan a sus hijos. ¿Para quién? Para el Señor. Porque Dios tiene planes y propósitos para sus hijos. ¿No es así? Amén. Y los tiene para ustedes. Entonces ustedes, en el momento en que cocinan, en el momento en que están planchando tal vez la ropa o limpiando la casa, están sirviendo al Señor. Hermano, todavía no lo veo, no te preocupes. Yo tampoco lo veía. Pero en realidad le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos van a ver cómo es una madre que en su corazón está Dios primero. Una mamá que sabe cuidar, que ama a su esposo, una mamá que prácticamente hace todas las profesiones habidas y por haber que hay. Porque una mamá es administradora, es psicóloga, es maestra. ¿Es así o no, mis hermanos? Hasta economista, diría yo. ¿No? Sí, pues. Y de esa manera sus hijos están siendo enseñados para que en el momento en que ellos tengan la responsabilidad de tener hijos, o sea, se casen, Dios los bendice con hijos, tengan su familia, sabrán eso. Y podrán mostrar el amor de Dios que ustedes muestran. Así que no vayan a pensar, ay, hermano, estoy embarazada y yo estaba sirviendo al Señor en el ministerio de Ujieres y ahora no puedo porque estoy embarazada. No, tranquila, te vas a servir al Señor en esa etapa tan maravillosa del embarazo y cuanto más de hijos. Y por ahí los varones dirán, hermano, ¿y yo cómo le sirvo al Señor? Yo no tengo todavía la oportunidad de poder estar sirviendo al Señor en algún ministerio. Quisiera estar en el ministerio de música, quisiera tocar la guitarra, hermano, todavía no. Tranquilo, porque también le servimos al Señor en nuestro trabajo. Sí, porque cuando hacemos conforme a la palabra de Dios y no trabajamos para obra alguna, sino trabajamos conforme a lo que está escrito ante los ojos de Dios, entonces tus demás compañeros y tus jefes y los gerentes y dueños de la empresa verán, qué buen trabajador es. Eres cristiano, ¿no? Sí, soy cristiano. Y entonces tú darás testimonio de quién es Jesucristo en tu vida. Y de esa manera, con tu testimonio, estás sirviendo a Dios. Porque otro compañero tú dirás, oye, a ti siempre te va bien. El jefe te deja mucho, vamos a ver. Hay jefes que agarran y te dicen, tu hora de salida es a las 6 y a las 5:30. ¿Sabes qué? Quiero este reporte. Y tú sabes que ese reporte pues se va a demorar 1 hora o tal vez un poco más. Tú quieres irte a tu casa porque ya terminó todo el trabajo. Cuando le dices a tu jefe, ok, jefe, yo también voy a hacerlo. Y lo haces bien. Y uno a veces puede pensar, ¿no? Qué malo mi jefe que me deja a último momento las cosas para hacer. Pero tú le estás demostrando con tu trabajo que tú puedes cumplir. Porque sabes que tú no trabajas para hombre alguno, sino trabajas para los ojos de Dios. Entonces, tu trabajo se puede volver un servicio a Dios, en el sentido que lo haces dando testimonio de quién es Dios en tu vida, de quién es Cristo en tu vida. Entonces, ¿podemos servir al Señor en mi trabajo, en mi casa? Sí. ¿Podemos servir al Señor en mi colegio? Sí. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos, que nos habla de dos
hombres, uno de ellos Felipe, lleno del Espíritu Santo, que escuchaba la voz del Espíritu Santo y a donde el Espíritu Santo le mandaba a él iba. Y un buen día, él se dirigía a hacer una misión a un lugar y se encuentra con un hombre etíope. Y el Espíritu Santo le dice, ve, acércate, háblale, ¿no? Y pregúntale qué es lo que está leyendo. Y efectivamente Felipe va, habla y le dice, oye, ¿qué estás leyendo? Y este hombre le dice, ¿sabes qué? Estoy leyendo, y justamente estaba leyendo el libro, dice, no entiendo, ¿de quién hablas? ¿De quién hablas? Y Felipe agarra y desde esa porción de la palabra de Dios le explica quién es Jesucristo. Y este hombre etíope decide, yo quiero. Es más, dice la palabra del Señor, que había una porción de agua, no dice si era un lago, no dice si era un charco, pero había una porción de agua y dice, ¿qué me impide a mí bautizarme en agua? Nada, mira, ahí llevo, ¿me bautizas? Y bueno, Felipe, ok, te bautizo. Lo bautiza en agua, sale del agua y este hombre ya no lo ve más a Felipe. No lo ve más a Felipe. ¿Y dónde estaba Felipe? Felipe estaba ya en el lugar donde Dios había dispuesto para él, ¿no? Yo cuando leo esa porción de la palabra de Dios, digo, Dios mío, viajan las estrellas. Porque había, ¿se acuerdan ustedes de esa serie que había en televisión? ¿No? Donde te la transportaba de un lugar a otro. Y Dios hizo eso. Felipe, impresionante. ¿Cuánto les gustaría que hoy estás acá? A mí me gustaría, termino y me voy a San Juan del Pigancho. Impresionante, ¿no? Maravilloso. Pero Felipe, su vida estaba dispuesta a servir al Señor. Él tenía una misión, él tenía que ir a un lugar. Y el obediente va, pero siempre estaba atento a lo que Dios quería hacer. Amén. Y entonces él dijo, si el Señor me está enviando allá, y ahora el Señor me dice que tengo que detenerme un rato para servir a esta persona, porque le estaba sirviendo a ese eunuco, ¿o no? Al hablarle de Cristo, le estaba sirviendo. Y le sirvió de tal manera que efectivamente se tomó el tiempo y ese hombre fue bendecido. Entonces, tú y yo, si es que decidimos obedecer a Dios, vamos a poder servir a nuestro prójimo, porque de eso se trata. De eso se trata, mis hermanos, que en donde estemos podamos ser un instrumento de Dios, no solamente aquí en el templo, o cuanto más aquí en el templo. Qué maravilloso es poder servirle al Señor en alguno de los ministerios, ¿no es así? Y todos los ministerios son importantes. Y todos los ministerios son de gran bendición. ¿Ustedes se imaginan si no hubiera mujeres? ¿Cómo sería el templo? ¿No? Tal vez un desorden porque a los hermanos a veces les gusta sentarse atrás. Adelante no, adelante son para los que están en autoridad. Pues sí, pero ¿por qué no nos podemos sentar? No, hermano, ahí nomás. Pero ¿sabe qué? A veces cuando nos sentamos en la parte de atrás y vienen personas de por sí, no se quiere sentar más adelante, porque hay que vergüencita. Dicho sea de paso, ¿hay aquí alguno que está en este lugar por primera vez? ¿Todos somos de casa? Sí, es decir, todos hemos recibido a Cristo Jesús. Qué vergüenza por levantar mi mano. No te preocupes, yo sé lo que se siente eso, porque yo también. ¿Alguno más fue su primera vez? ¿Qué todos nacieron cristianos? No, todos hemos tenido una primera vez, pues, ¿no? Todos hemos tenido una primera vez. Entonces, pero, si no hubiese mujeres, entonces sería un caos. Los mujeres nos dicen muy amablemente, amado hermano, bienvenido, pase usted, tome asiento en la parte de adelante, ¿no? O en el medio, y nos ordenan, y hay todo un orden. ¿Se imaginan ustedes si no hubiera el ministerio de alabanza? Entonces, ¿cómo nos guiarían para darle gloria a Dios? ¿Se imaginan ustedes? Y a veces no nos vemos. A los intercesores. ¿Hay aquí algún intercesor? No nos suelen ver. Los intercesores por lo general están orando calladitos. Nadie lo ve. Es el ministerio que menos visibles, pero que sin embargo están ahí clamando a Dios para que ocurran las cosas
o mejor dicho, para que los planes de Dios se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Si no viene el ministerio de intercesión, uy, mis hermanos, el pastor Aldo y yo la tendríamos, y la pastora Gisela la tendríamos, pero muy complicado. Son gracias a ellos que siempre están orando para que el Señor sea guiándonos, y también a la iglesia. Pero hay ministerios que también, pues, por ejemplo, aquellos que van a predicar a los hospitales o en las cárceles. Si no hubiesen servidores en la escuela dominical, nuestros niños hay veces que vienen no tendrían donde recibir la palabra de Dios. Y así. Cada ministerio que hay en una iglesia es para la gloria de Dios. Y es una bendición para el prójimo. El ser parte de un ministerio implica que servimos a Dios, pero no nos olvidemos de algo. Debemos estar dispuestos a escuchar lo que el Señor dice. El hecho que pueda tener, no sé, 10 años sirviendo como mujer, no quiere decir que ya lo sé todo. Sí, hermano, yo lo sé todo ya, yo sé que tengo que pararme para ir todo adelante, ¿no? Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, pase usted. No, déjate guiar por el Espíritu Santo. Ha habido muchas veces que uno viene. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes está cansado o cargado? Sean libres de levantar su mano. Ajá, sí, es lo que pasa. Que siente que está cansado o cargado, porque nos pasan cosas o no, mis hermanos. Tenemos problemas en nuestro trabajo, en el colegio, en el hogar, aún uno mismo, ¿no? Y es que estamos así. Pero imagínate un mujer guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, salúdalo, dale un abrazo y dale esta palabra de parte de él. Y lo que el hermano o la hermana venía y el mujer le dice, era lo que en ese momento ese hermano necesitaba. Y como tú estás atento a escuchar a Dios, entonces vas a servirle al Señor de esa manera. Porque ese hermano necesitaba palabra del Señor y tal vez con los problemas que tenía, bueno, voy al templo para adorar, quiero despejar mi mente. Cuando estoy ahí sentado, al menos esa media hora o hora que estoy escuchando la palabra de Dios, mi mente se va a callar. Pero está en otra. Pero cuando uno está cargado, viene y escucha cualquier cosa y luego se va y sigue cargado. Pero tal vez tú como mujer le diste la palabra que él necesitaba o ella necesitaba escuchar. Fuiste un instrumento del Señor. El servir a Dios es una gran bendición. Y como servidores de Dios debemos estarle agradecidos en todo momento. Porque acá dice, bien claro, dice la palabra del Señor, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él solo servirás. El servirle a Dios no solamente implica en el templo, sino a donde tú vayas. ¿Quién sabe que por ahí me pasó una vez? Yo estaba en el trabajo y un compañero mío estaba a mi costado. Nosotros nos sentábamos en filitas en el trabajo, cada uno con su computadora. Y de la nada yo estaba ahí y había una pesadez. Sí, pero no estoy enfermo, no tengo calentura, no me ha dado gripe, nada. Pero sentía una pesadez bien fuerte. Yo recién estaba conociendo al Señor. Tenía unos años de convertido. Decía, Señor, no entiendo por qué esto. Pero el Espíritu Santo me inquietaba a hablar con un compañero. Yo no le hice caso. No le hice caso y dije, pero ¿por qué? Yo estaba más pensando, ¿por qué siento esta pesadez? Que no es normal, pero el Espíritu Santo me decía, anda, acércate a tu compañero, háblale a tu compañero, y yo nada. A la hora de almuerzo, me llego a enterar que mi compañero de trabajo estaba pasando por un momento muy crítico en su vida. Su esposa le había sido infiel. Y él estaba ahí en el trabajo porque tenía que trabajar. Y él estaba destrozado. Obviamente ante el trabajo él siempre se mostró normal, hacía su trabajo,
Pero estaba emocionalmente tan trastocado. Y lo que el Señor me estaba diciendo en ese momento era: háblale, convérsale, háblale de mí, porque Él necesita palabra de parte mía. Yo no lo entendí hasta que en el almuerzo mis compañeros hablaron: oye, ¿sabes qué? Que mira, que le pasó esto a nuestro compañero. Uy, ahí dije: perdóname, Señor, porque tú me has estado hablando para aquí. Y yo en ese momento soy instrumento para Él. Ya después conversamos y todo lo demás. Pero el Espíritu Santo, cuando tú estás atento a su voz en donde tú vayas, puede servirlo. Porque va a haber palabra de Dios para tu vida que se lo tengas que decir a alguien y puedas ministrar su vida. Y lo mismo sucede dentro del templo. Todos los ministerios son importantes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, mis amados hermanos, debemos entender que como iglesia de Jesucristo, en todo tiempo debemos estar dispuestos a servirle a Dios en donde nos encontremos. No pensemos que solamente es en el templo, sino también es en todo lugar donde vayamos. Con tu testimonio de vida le vas a servir al Señor. A veces te ha pasado que alguien te dice: oye, ¿tú por qué siempre paras alegre? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado triste? Sí, no, sean sinceros, mis hermanos, levanta tu mano. Sí, yo he estado triste. Todos hemos estado en momentos tristes, como también todos hemos estado en momentos alegres, ¿sí o no? Pero aún a pesar de la tristeza que podamos sentir, ante las circunstancias que se nos presentan, dice la palabra de Dios que debemos estar gozosos, regocijados. Otra vez os digo regocijados, ¿no es así? Pero no es que reprimimos a nuestras emociones, no, si tenemos que llorar, lloramos. Sino lo que hacemos, mis amados hermanos, es depositar nuestra confianza en Dios. ¿Puedo tener problemas? Efectivamente que sí, pero decido depositar mi confianza en Dios. Entonces hay gozo en mi corazón, porque tengo esperanza de que Dios obrará en el problema que pueda tener. Amén. Y mientras ello, sabiendo que estoy confiado en Dios, entonces no voy a estar pensando en el problema, sino voy a estar pensando: Señor, ¿tú qué quieres hacer este día? Y voy a poderme servir. Y tal vez a alguien le está pasando lo mismo que tú. Y ese alguien te puede decir: oye, ¿sabes qué te cuento? Mira, me pasó hoy día esto y no sé qué hacer. Oye, chócatela, yo también. Pero a ti te noto tranquilo, a ti te noto feliz, a ti te noto contento. ¿Qué te pasa? Y tú: no, lo que me... Y ya, le hablas de Jesucristo. Me parece que confío en Dios. Y tu testimonio de vida va a hacer que la otra... eso es lo que yo necesito. Y entonces de esa manera le estamos sirviendo a Dios. Porque estamos permitiendo que lo que a ti te está ocurriendo y que la gracia de Dios está contigo y el favor de Dios está contigo para salir adelante de lo que tú estás pasando, puede ser un testimonio para que nos hacemos vida. Muchas veces los seres humanos nos ahogamos en un vaso de agua. ¿No es así? Y nos ahogamos porque no sabemos a quién dirigirnos. Y es ahí donde el ser humano empieza a buscar quién me ayudará. Y ahí es donde está Satanás. Y ahora vamos, este pasaje que dice en Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando uno no conoce de Dios, va a tratar de encontrar solución a sus problemas. Y el enemigo va a estar ahí para ofrecerte la mentira, el engaño. Y entonces cuando una persona decide aceptar ello, va a empezar a servir a otros dioses. A otros dioses. Entonces, ese es el tema. Gracias. Ahora, ¿dónde lo sigue? Ah, ya. Ah, ok, gracias. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer con mi vida? Y uno empieza a conocer a falsos dioses. Y empieza a seguir falsos dioses y empieza a servirles. ¿O no?
Y entonces en realidad el ser humano está hecho para servir. Y servimos a falsos dioses. Y empezamos a cargar andas, ¿no? Creyendo que nos va a ir bien. Y empezamos a adorar imágenes, creyendo que estamos bien porque hemos sido engañados. O uno se va al curandero, al hechicero y todo lo demás, ¿no? ¿Y a quién está sirviendo? ¿A quién? Entonces el ser humano necesita entender que hemos sido creados por Dios y a Él debemos de servir. Obviamente los cristianos entendemos que nuestra vida es una vida de servicio a Dios en todo tiempo. Pero aquel que no conoce de Dios necesita saber que su vida también es una vida de servicio y que debe de servir a Dios. No le vas a decir de comienzo y sabes que tú tienes que servir a Dios, no. Eso viene porque el Espíritu Santo te empieza a convencer. Pero nosotros como iglesia necesitamos ponernos a la brecha para que todos y cada uno de nosotros estemos dispuestos a servir al Señor. Y servir al Señor con excelencia. Y excelencia quiere decir, Señor, heme aquí estoy. Haz tú lo que quieres hacer. Amén. Ahora, vamos a ir a Romanos 12:11. Por favor, me avisan porque yo soy de hablar mucho. Gracias a Dios acá hay perdón. ¿Llegaron? Romanos 12:11. Dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿No es así? Entonces, el apóstol Pablo está hablando que los servidores de Dios debemos de hacerlo de manera diligente. Es decir, debemos estar dispuestos a hacerlo. Mis hermanos, todos tenemos problemas o no. ¿Hay aquí alguno que no tenga problemas? No. Todos tenemos problemas. Todos, perdón. El único que no tiene problemas, ¿saben quién es? ¿Quién es el único que no tiene problemas? El muerto. El muerto, pues. Porque el muerto ya no está muerto. Pero todos los seres humanos tenemos problemas. Unos más grandes que otros. Pero aún a pesar de los problemas, Pablo estaba diciendo que debemos de ser diligentes en el servicio al Señor. Fervientes en espíritu. Es decir, dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, quien es el consolador, quien es el que nos va a decir qué hacer para poderle servir al Señor en excelencia. Y parte de nuestro servicio al Señor es hacer las cosas como se nos las indique. Así es que el creyente, aún a pesar de los problemas que pueda tener, decide servirle a Dios en excelencia. Y mientras que estábamos adorando, le pedí al Señor que me diera una palabra para ustedes. Le decía, Señor, ¿qué les digo? Y esta palabra es de parte del Señor para ustedes. Mateo 11, del 28 en adelante. Mateo 11, del 28 en adelante. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. Yo no sé cómo están ustedes, pero lo único que sé es que el Señor, en esta su palabra, nos dice que aún a pesar de lo que podamos, cómo podamos estar, estemos dispuestos a servirle al Señor. No en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. No en nuestra sabiduría o en nuestra prudencia, sino en la de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decidimos servirle al Señor,
en las fuerzas de Él. Entonces va a ocurrir lo que dice ese versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera, suavecita, fácil de llevar, no es difícil. ¿Sabes dónde radica lo difícil? En que mi voluntad la doblegue para que se haga la voluntad de Dios. Entonces cuando me levanto el día domingo y vamos a venir a servirle al Señor en los diferentes ministerios que hay en la iglesia, disponemos ese tiempo y digo, Dios mío, dime qué cosa quieres hacer hoy con mi vida en tu templo. Dime, Señor, qué palabra voy a abrir mis labios. Señor, ¿cómo quieres que te adore? Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva como mujer, como intercesor, como maestra de escuela dominical, aún como predicador o pastor? Señor, ¿qué tú tienes hoy preparado? Dice, oye, haz esto, haz aquello y lo otro. Ya, Señor, ahí voy. Y entonces no son en nuestras fuerzas. Él se moverá. Alguien que lo entendió es el apóstol Pablo. Un hombre que vehemente, y el capítulo 9 del libro de Hechos habla de la conversión de este hombre Pablo, Saulo de Tarso. ¿Ok? Muy rápidamente les voy a decir. Disculpen. Saulo de Tarso era un fariseo, era un matacristianos, un perseguidor de cristianos. ¿Ok? Ese era Saulo de Tarso. Y dice que él, en el celo que tenía a Dios, los fariseos sabían quién era Dios, sabían perfectamente, pero no entendían la misericordia y la justicia de Dios, no lo entendían, no lo tenían claro. Entonces, Saulo como fariseo perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la idea que el Mesías, Jesucristo, era un simple hombre, hijo de un carpintero y de una mujer llamada María. Más nada. ¿Y cómo Jesús, cómo podía ser? ¿Cómo podía decir que era el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué es lo que hace Saulo? Agarra y dice, vamos a perseguirlos, vamos a matarlos. Pide carta y se va a Damasco. Entonces, en camino a Damasco, el Señor se muestra a Saulo. Se le aparece como una luz resplandeciente. Saulo cae al piso y le dice, ¿quién eres, Señor? Y viene todo lo que ya nosotros conocemos. Él tiene un encuentro personal con Dios, ¿no? Y decide ponerse a disposición de Dios. Saulo le dice, Señor, ¿y ahora qué debo de hacer? Bueno, ándate a Damasco y espera ahí mis órdenes. Dice la Biblia, libro de Hechos, que Saulo estuvo 3 días después de haber tenido este encuentro personal con el Señor, 3 días orando y ayunando. Y obviamente, ciego. Y Dios le habla, ojo, miren aquí, la disposición de servir a Dios. Le habla a un hombre llamado Ananías. Ananías era como tú y como yo, un discípulo más de Jesucristo. Y Dios le dice a Ananías, ¿sabes qué? Vas a ir donde está Saulo de Tarso y le vas a imponer las manos porque yo le he mostrado en visión que él me es instrumento útil que recibirá de ti, porque le encontrás manos, yo lo sanaré. Y Ananías dice, pero Señor, yo voy a ir ante Saulo si él es un perseguidor de cristianos. Ve y anda, voy. Va. Ananías se presenta ante Saulo y le dice, hermano, le dice, el Señor me ha enviado. Le impone manos, lo bautiza en agua y lo bautiza en el Espíritu Santo. 3 cosas hizo. Y te invito a que lo lean en el libro de Hechos. Amén. Recuerda, Hechos 9. Está su conversión y lo que pasó en la vida de Saulo. Y acá viene lo interesante. Saulo, después de que Ananías impone sus manos, recibe el Espíritu Santo y se bautiza en agua. Saulo toma la decisión en ese momento de su vida. Yo estaba equivocado. Antes perseguía a los cristianos, ahora voy a ser uno como ellos. Y desde ese momento fue un hombre incansable en testificar quién es Jesús. Incansable. No paró. Y miren, Saulo
un tema muy importante, porque donde él se encontraba en su vida, encontró dos oposiciones. La primera de ellas era los cristianos. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor de cristianos, ¿sí o no? Ahora él estaba en las sinagogas hablando de Cristo, testificando quién era Cristo, y los cristianos decían, no, ese hombre es un mentiroso. Ese hombre de seguro está diciendo que Cristo, que Jesús es el Mesías, pero en realidad está esperando ver quiénes somos para que nos persigan y nos metan presos. Así es que encontró oposición. No le fue fácil, por un lado. Por otro lado, estaban los judíos, y la palabra de Dios, cuando habla de judíos en este contexto, en el libro de Hechos, habla de los fariseos y los sacerdotes, o sea, los que pertenecían a la religión judaica. Y entonces él decía, ahora también ellos van a estar en contra mía, porque si yo antes perseguía a los cristianos porque eso es lo que hacían los fariseos, ahora yo no estoy persiguiendo a los cristianos, más bien los judíos lo estaban persiguiendo a Saulo de Tarso para callarlo. Entonces tenía, ¿qué hago con mi vida? Es una oposición completa, sí, pero aún a pesar de la oposición que había en su vida y contra su vida, decidió servirle al Señor. Aún a pesar que todo estaba opuesto a lo que él tenía que hacer. Tanto así que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 6, del 3 al 10. Segunda de Corintios 6, del 13 al 10, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Pablo fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a servir al Señor, aún a pesar de todas las cosas que le pasaron. Ojo, ¿y qué no le pasó a Pablo? De todo, ¿no es así, Pastor Alba? De todo le pasó a este hombre. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo azotaron, lo apedrearon, naufragó, que hasta una serpiente, ¿no?, le picó. Pero aún a pesar de todo, él lo tenía claro. Los que aman a Dios, todas las cosas. Es decir, la oposición que se puede presentar en tu vida, en el momento en que tú le sirvas a Dios, puede ser un instrumento para que tú glorifiques a Dios, en el sentido de que no te rindes. No te rindes. Nunca nos debemos de rendir. Siempre debemos estar dispuestos, amada iglesia, a servir a Dios. Y ya les dije, no solamente en el templo. Aquí es un privilegio, porque le servimos a Dios. Pero afuera, donde no hay alabanza, donde no hay un momento en que levantamos nuestras manos para darle gloria a Dios, ahí también le servimos al Señor. Porque un cristiano es íntegro, es decir, vive holísticamente. La palabra holística quiere decir íntegro. No tenemos un doble pensamiento, no, en el templo nada más me porto bien, ¿no? Tengo cara de, me falta mi aureola, ¿no? No, afuera también. Entonces, en todo tiempo, el creyente está
gozoso y dispuesto a servirle al Señor. Para culminar, en 2 Corintios 11 del 23 al 28, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera locuado, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese era el sentir de un hombre que decidió cambiar su vida. Saulo de Tarso ya no fue llamado más Saulo, Dios le dio un nombre nuevo, Pablo. ¿No es así? El apóstol de los gentiles, dispuesto a servir a Dios en todo. ¿Por qué está escrito en la Biblia? No porque era un superhombre, sino porque hubo algo que todos los creyentes en Dios necesitamos saber. ¿Quién es Cristo para nuestra vida? Si tú y yo, amada iglesia, entendemos quién es Cristo en nuestra vida, entonces estamos sabiendo a quién servimos. Y aún a pesar de lo que pueda suceder en alguna etapa en nuestro caminar en Dios, sabremos que siempre estaremos dispuestos a servirle a Dios, aún en los momentos más difíciles. Y si tú te preguntas, no he estado haciendo bien las cosas, hermano, no he estado obedeciendo a Dios, pues tranquilo. Dios no te condena. Dios nos exhorta a través de su palabra. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Para humillarnos delante de Él. Ese siempre es la razón de ser cuando uno lee. Nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con el Dios vivo y seguir adelante. No vayan a pensar que Pablo no pecó. Pablo también pecó. Tuvo sus momentos, pero se humilló delante de Dios y entendió que debía de seguir adelante en el servicio que Dios lo estaba llamando. Así es que si tú quieres servirle al Señor y has dispuesto en tu corazón el servirle, te invito a que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Y si tú tal vez no estás sirviendo al Señor, pero quieres hacerlo, quieres disponer